Hola, un saludo muy especial para todos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre un teólogo muy importante, el cual ha llamado mi atención durante este proceso de estudio de tantos teólogos que hemos podido aprender y enriquecernos con sus pensamientos, con sus modos de enseñanza. En esta ocasión quiero hablar sobre Jürgen Moltmann. Este teólogo nació en 1926 en Hamburgo. Es un teólogo protestante alemán. Él nació en una familia que él califica una familia secular. Su padre era un gran maestro masón. Quiso comenzar sus estudios universitarios en matemática y física, pero le sorprendió el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y él se alistó en las Fuerzas Aéreas Auxiliares, de donde él fue obligado a alistarse en el Ejército de Tierra en 1944. En el campo de batalla, un capellán estadounidense le obsequió, le regaló una pequeña copia del Nuevo Testamento y del libro de los Salmos. Se unió a un grupo de cristianos sintiéndose cada vez más identificado con la fe cristiana. Él mismo proclamará años más tarde diciendo que en su experiencia dice: yo no encontré a Cristo, fue Él el que me encontró a mí. Es una de sus frases y de sus enunciados que ha llamado mucho mi atención. Este teólogo es trasladado a Escocia, trabajó con otros compatriotas en la construcción de áreas dañadas por los bombardeos. La hospitalidad de los residentes hacia los prisioneros le dejó una honda impresión. En el campo cerca de Nottingham, él se encontró con muchos estudiantes de teología y allí leyó por primera vez un libro de teología, La naturaleza y destino del hombre, de Reinhold Niebuhr, que le marcó decisivamente su vida en especial. Cuando él regresa a Hamburgo, él se encuentra que su ciudad está en ruinas y que, como el resto del país, inmediatamente Moltmann reclama el deber de la teología y de los que dicen practicar dicha teología, de los supervivientes de nuestra generación, siguiendo el ejemplo de la iglesia confesante. Él crea unas nuevas estructuras, pero él quedó defraudado, como muchos otros, al contemplar que se intentaba olvidar por completo el periodo nazi y que se repetían las estructuras según los modelos antes de la guerra. Este teólogo Moltmann ha sido profesor de teología sistemática en Bonn en 1963 y en Tubinga en 1967. Es uno de los maestros de la dogmática contemporánea. El primer Moltmann ha sido frecuentemente comparado con la teología de la liberación, mientras que a lo largo de los años él se ha ido acercando a una teología menos radical y exigente. Nosotros podemos ver a través de este autor, de este personaje, cosas muy importantes que atrae hacia nosotros. Él estudió un doctorado con Elizabeth Wendell y luego se casó. Moltmann recibió su doctorado en teología en Göttingen y se casó en 1952. Él sirvió como pastor de la iglesia evangélica de Bremen durante un periodo de 5 años. Moltmann en 1957 conoció a Arnold Bahn,
ruler holandés, de quien describió la teología del reino de Dios en perspectiva reformada. Quiero hablar un poco sobre la teología, su teología como tal, cómo resalta las características de su teología. Para Moltmann, la teología es un viaje al interior de un país desconocido, aún sin un mapa y solamente animado por la curiosidad. Me llama mucho la atención y muy importante la manera en que él ve la teología. Este es un sentido, en su peregrinaje ha tenido el carácter de un aventurero. Desde la publicación de su teología de la esperanza, que fue en el año de 1964, ha continuado su larga aventura de ideas teológicas con la esperanza escatológica, que es la esperanza por la venida del reino de Dios, como su tema central, como su tema importante. Su pensamiento, tres obras de Moltmann que representan su pensamiento teológico. La teología de la esperanza es una de ellas, el Dios crucificado y la iglesia, fuerza del Espíritu. Estas son unas de las obras que representan al teólogo Moltmann. La lógica de estos tres trabajos fue abordar una teología completa a partir de un punto muy particular de ella, algo que fue novedoso en el método teológico contemporáneo. Nosotros podemos ver que su método, el método empleado por Moltmann, se caracteriza, que se puede decir que es una exploración, es una palabra clave para describir su método. Explorar, investigar, ahondar en las cosas que para él tienen mucho sentido. Otro aspecto es su carácter dialógico. La reflexión sobre Dios no se puede lograr por una sola persona. Él hace énfasis mucho en este tema. Esto lo ha llevado al diálogo ecuménico como maneras de hacer teología. Para él, este es uno de los métodos de hacer su teología. Entonces, es un escritor, un teólogo muy importante que ha hecho muchísimas cosas más y que nos trae a enseñanza y nos ayuda a entender de una manera distinta el mensaje y la orientación de la teología como sí. Muchísimas gracias y bendiciones.